Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás senil? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? Deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena, pero ¿qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio o ambos. ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. ¡Janet! ¡Hay alguien aquí! ¡Abre, abre, abre! ¡Ayúdame! ¡Lorraine! Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. ¿Quién es? La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto, ¡déjanos en paz! vas a morir. En 2016, el director malayo-australiano James Wan estrenó El Conjuro 2, la esperada continuación de la exitosa cinta de terror que había revolucionado el género 3 años antes. La película retomaba a los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes se adentraban en uno de los episodios más inquietantes de su carrera, el Poltergeist de Enfield. Al igual que su predecesora, que introdujo la historia de la muñeca Annabelle y el caso Perrón, esta segunda no se limitaba a la ficción. Se basaba en testimonios y archivos, así como documentos de un fenómeno ocurrido en la vida real a finales de 1970 en una modesta vivienda de un barrio londinense. La película se convirtió en un fenómeno y fue un suceso que ya había sido materia de investigación por parte de periodistas, policías, científicos y parapsicólogos, y que todavía hoy se considera uno de los casos más documentados y controvertidos de la historia paranormal. La historia real comienza la noche del 30 de agosto de 1977, en el número 284 de Green Street, en Enfield, un barrio obrero situado al norte de Londres. Allí vivía Peggy Hodgson, que era una mujer divorciada de 40 años, que se encargaba sola de sus 4 hijos, de Margaret, de 12 años, de Janet, de 11 años, de Johnny, de 10 y de Billy, de 7. Esa noche, Janet y Johnny aseguraron que sus camas se movían violentamente, sacudiéndolos de arriba abajo. La madre, convencida de que eran imaginaciones o una broma, los tranquilizó
Pero sin embargo, al día siguiente los fenómenos se repetían con más fuerza. Golpes en las paredes, muebles que parecían moverse solos y una silla que se desplazaba sin que nadie la tocara. El episodio más decisivo vino a ocurrir cuando Peggy observó con sus propios ojos cómo un pesado baúl, difícil de arrastrar, se deslizó de nuevo a su posición original después de que ella lo empujara contra la pared. La mujer comprendió entonces que en su casa sucedía algo que se escapaba a toda lógica. Aterrorizada, Peggy pidió ayuda a sus vecinos, Vic y Peggy Nottingham. Vic, que era un robusto obrero de la construcción, entró en casa dispuesto a encontrar una explicación, pero pronto reconoció que los golpes y ruidos lo desorientaron y lo asustaron. Ante lo inexplicable decidieron llamar a la policía. La agente Caroline Hibbs acude al lugar y deja registrado un testimonio oficial. Observó cómo un sillón se desplazaba solo por la habitación. Revisó el mueble en busca de hilos o trucos, pero no encontró nada que lo explicara. Que una representante de la ley presenciara un fenómeno le dio al caso una veracidad inusual dentro de lo que son los relatos de casas encantadas, convirtiéndolo en un tema de interés público. La noticia atrajo rápidamente la atención mediática. El diario Daily Mirror envió a su redacción a un redactor para cubrir el caso. El periodista George Fallows, el fotógrafo Graham Morris y el reportero Douglas Vance se desplazaron hasta la vivienda y durante su visita los objetos comenzaron a volar por la habitación. Morris incluso recibió un golpe en la frente causado por un ladrillo de Lego lanzado por el aire. El caos, descrito por los reporteros, fue recogido en titulares sensacionalistas. Sin embargo, más allá del amarillismo, hay prueba física de que algo ocurría. Fotografías, testimonios y el propio relato de periodistas que nunca habían estado vinculados al mundo del ocultismo. Poco después, un equipo de la BBC intentó documentar los sucesos, pero experimentó un fallo técnico inusual. Sus grabaciones quedaron borradas y los componentes metálicos del equipo aparecieron torcidos. Para muchos fue una prueba de las fuerzas invisibles que operaban en el lugar. La Sociedad para la Investigación Psíquica, la SPR, una organización británica dedicada al estudio de fenómenos paranormales desde el siglo XIX, envió al investigador Maurice Grosse al lugar, y desde el primer momento Grosse se convenció que el caso era auténtico. En sus informes describió juguetes que volaban, canicas que se calentaban inexplicablemente, puertas que se abrían solas, ráfagas de aire frío que recorrían la casa. Aseguró haber visto incluso levitaciones y cómo los niños eran arrojados por sus camas en medio de la noche. Otro investigador de la SPR, Guy Lyon Playfair, se unió a Grosse y juntos pasaron meses registrando fenómenos en la vivienda. Entre ellos grabaron voces inexplicables, psicofonías, fotografías de Janet volando y episodios de otros trances también volando. La mayoría de la actividad parecía concentrarse en la niña, en Janet Hodgson. Testigos aseguraron que entraba en trance en los que hablaba con voces diferentes, levitaba sobre su cama o era atacada por fuerzas invisibles. Uno de los sucesos más impactantes ocurrió cuando la chimenea de hierro de su habitación fue arrancada de la pared sin intervención humana. En otra ocasión, una cortina se enrolló alrededor de su cuello y casi la estrangula. Pero lo más aterrador fue cuando, en pleno trance, Janet comenzó a hablar con una voz grave y masculina. Esa voz decía llamarse Bill Wilkins y aseguraba haber muerto en esa misma casa años antes. Las grabaciones de la voz de Bill todavía pueden escucharse hoy. En ellas describe cómo perdió la vista. Sufrió una hemorragia y murió en una silla del salón. Años después, el hijo de Wilkins confirmaría que así había muerto su padre, lo que dio mayor credibilidad al caso. El Poltergeist de Enfield dividió a la opinión pública. Para muchos, los fenómenos presenciados por los periodistas, policías y vecinos eran un caso muy documentado y merecía ser, en este caso, investigado. Otros, que era un fraude. Sin embargo,
Una cámara oculta registró, por ejemplo, a Janet doblando una cuchara y saltando en su cama, fingiendo ser arrojada por un espíritu. Investigadores de la universidad sugirieron que parte de los sucesos eran histeria colectiva o travesuras de los propios niños amplificados por la atención mediática. A pesar de ello, incluso los críticos más escépticos reconocían que todo podía explicarse, y la magnitud y duración de los fenómenos superaba incluso a las propias bromas infantiles. Por contra, había otros críticos que decían que había fenómenos que no podían explicarse y que aquello realmente tenía un componente extraño. Como ven, había mucha división de opiniones en cuanto a lo que era este caso, pero esa imagen de Janet saltando sobre el colchón o doblando cucharas invitaba a desconfiar. En 1979, 2 años después del inicio de los fenómenos, Ed y Lorraine Warren viajan a Londres para investigar el caso. Su conclusión fue tajante: la actividad en Enfield era real y de naturaleza demoníaca, como en casi todo lo que ellos investigaban. Para ellos, Janet era el vehículo de las fuerzas oscuras que utilizaban su cuerpo para manifestarse, y la pareja afirmó que la experiencia en Londres fue una de las más aterradoras de su carrera. Su participación en el caso fue recuperada en la película El Conjuro 2, donde los Warren son presentados como las figuras centrales en la lucha contra la presencia maligna. Que eso de presencia maligna solamente lo decían ellos. Con el paso de los meses, la intensidad de los fenómenos disminuyó. Janet pasa 6 semanas en un hospital psiquiátrico, en el Maudsley, donde fue sometida a pruebas neurológicas y psicológicas que no revelaron anomalías. Curiosamente, durante su ausencia, la actividad en la casa cesó. Algunos investigadores concluyeron que todo se trataba de un fraude orquestado por la niña. Otros defendieron que su ausencia había roto el vínculo con las entidades, lo que explicaba aquella falta de fenómenos temporal. Y Janet, ya adulta, reconoció que en ocasiones fingió ciertos fenómenos, pero insistió en que la gran mayoría fue real. Solo un 2% decía fue inventado. La vida de los Hodgson estuvo marcada por la tragedia después de estos sucesos. El joven Johnny murió de cáncer con 14 años. Su madre Peggy falleció en 2003 de un cáncer de mama. Incluso el hijo de Janet murió a los 18 años. Hechos que llevaron a muchos a pensar que la maldición de Enfield se extendió más allá de los muros de la casa. Para Janet, los recuerdos de aquella época son dolorosos. No tuve nunca una infancia normal. Me llamaban Ghost Girl en la escuela, es decir, la chica fantasma. Tras la muerte de Peggy Hodgson, la vivienda quedó habitada por Claire Bennett y sus 4 hijos. Al principio no sabían nada de lo que había pasado, pero algo no iba bien, y confesaron que tenían la sensación de que algo la observaba. Su hija Chaka, de 15 años, confirmó haber visto a un hombre entrar en su habitación. Esa misma noche, Claire decidió marcharse. La familia se mudó y tras solo 2 meses de residencia en Green Street, lo cual alimentó la leyenda de la Casa Encantada. Más de 4 décadas después, el Poltergeist de Enfield sigue siendo un caso de referencia en el estudio de lo paranormal, independientemente de su realidad o no. Documentales, libros, series, películas han mantenido vivo el misterio. Los escépticos lo ven como un ejemplo de histeria colectiva y manipulación mediática. Los creyentes consideran que es una de las pruebas más contundentes que existen de fuerzas del más allá y que están fuera de nuestra comprensión. Sea cual fuere la explicación, lo cierto es que El Conjuro 2 llevó el caso a la gran pantalla y consolidó el caso Enfield como un ícono del terror contemporáneo. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás senil? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto,
Ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. Es como si la voz viniera de dentro de ti. Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? Deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena, pero ¿qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio o ambos. ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. ¡Janet! ¡Hay alguien aquí! ¡Abre, abre, abre! ¡Ayúdame! ¡Lorraine! Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. ¿Quién es? La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto, ¡Déjanos en paz! vas a morir. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.